Ya, hermano. Muy bien. Entonces vamos a tratar de terminar el estudio de palabras, ¿ya? Entonces ahí ya está en la plataforma el ejemplo, ¿no? Ya está el ejemplo en la plataforma. Está del mío y también está de Jacqueline. De Jacqueline es un pasaje específico, ¿no? Por esa razón aquí no está el pasaje. Yo solamente hice un estudio de palabra para una enseñanza de los jóvenes y no he hecho un pasaje específico, ¿no? Solo me han pedido qué significa integridad en la Biblia. Entonces yo hice ese trabajito, ¿ya? Entonces ahí está ya creo, explicado los diccionarios que tienes que utilizar y colocar los significados y la etimología lo vas a encontrar en esto. En la etimología tienes que encontrar la raíz, ¿no? Puede estar en el verbo, puede estar en el adjetivo o puede estar dependiendo, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, mi palabra es sustantivo, tum, integridad. Esto que está en paréntesis es la transliteración, o sea que tienen que transliterar el hebreo, ¿no? Para que puedan leer, ¿no? Tienen que transliterar. Entonces, en todo caso, la palabra integridad en hebreo, proviene de un verbo, que es tamán. O sea que en este diccionario yo no he encontrado la raíz o la etimología de esta palabra en el verbo, ¿no? O sea, he buscado más antes del tom, he encontrado tamán. Ahí he encontrado donde me dice que es del siriaco tam y del arameo temimá, ¿no? Perfecto. Ahí encontrar esa información. Entonces, muchas veces vas a tener que buscar la etimología, escuchen bien, va a tener que buscar en el verbo o en el adjetivo o en algo, ¿no? Y este diccionario les va a dar eso. Y que la etimología sí está. Está en inglés, pero tienen que leer esa primera partecita nomás de eso. Tienen que buscar el verbo, lo adjetivo, ¿no? Las palabras afines les había dicho que tiene que ser otra categoría gramatical. Por ejemplo, acá es un sustantivo, entonces tienen que buscar ahora el verbo, el adjetivo de esa palabra, relacionado a esta palabra. La palabra en este es tom, está la tap y la men, ¿no? La tap y la men está ahí, entonces aquí está la tap y la men, la tap y la men, la tap y la men, ¿no? Y todos son palabras afines a la palabra tom, ¿no? Y también les había dicho que tienen que, si están estudiando un sustantivo, tienen que acabar estudiando y concluyendo con la definición de ese sustantivo. No mezclen las cosas, no mezclen con un adjetivo, no mezclen con un verbo. Eso les va a restar puntos a su palabra, si es que ustedes van mezclando, ¿no? Yo me voy a dar cuenta al tiro. Así que no vayan mezclando, ¿ya? Si es un sustantivo, acaben con un sustantivo, ¿ya? Eso también sucede en el ejemplo de Jacqueline, ¿no? Jacqueline, ese ejemplo de Jacqueline es de su tesis, ¿no? De su tesis directamente, así que está corregido, ¿no? Por mí, o bueno, en cierta parte. Luego tienes que buscar los sinónimos, ¿no? En esto tienes que buscar más que todo el del Schockel. En el Schockel o algunos de estos diccionarios que tiene al final, tiene un diccionario que es español-hebreo. Entonces tú tienes que ir al español, ¿no? Y revisar tu palabra, cuáles son eh, de, de la palabra que estás haciendo, qué otros sustantivos hablan de integridad, ¿no? Yo he encontrado estos, ¿no? Encontramos Chávez, ¿no? La integridad tiene que ver con la inocencia. Bueno, lo van a leer, hermanos, ¿no? El estudio de usos es lo más complicado, ¿no? Porque aquí es tu trabajo propio. Aquí en el estudio de usos no tienes que copiar de ningún otro diccionario. Está prohibido copiar de otro diccionario. Tienes que leer, según a la concordancia, tienes que leer
según a la concordancia tienes que leer 2 pasajes o 2 versículos antes o 3 versículos antes, o a veces 5. A veces es difícil de comprender, a veces hay que leer todo el capítulo, ¿no? Para entender el uso de esa palabra, ¿no? ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Y tienes que leerlo en la Biblia, tienes que leerlo en la Biblia Reina Valera, ¿no? Ahí tienes que leer eh, tienes que leerlo ahí en la Reina Valera, los pasajes, según a la concordancia del hebreo, hermano, no a la concordancia del español. ¿Sí? Si estás leyendo la concordancia de español, ya te has aplazado, ¿no? O sea, ese trabajo va a valer cero, cerito, ¿no? Recuerden que la concordancia en hebreo ya está en la plataforma, la concordancia. Aquí no está, pero me imagino que están mirando mi pantalla, así que pues, ¿dónde está la concordancia? Y esto quiere abrir. A ver, esperemos que abra. El hebreo, es el hebreo, y allá, ahí está, ¿no? Entonces, tienes que hacerlo según a la concordancia, ¿no? Tarea, el recurso del sexo, de hebreo, estudio de palabra, diccionario, allá. Aquí está. Esa es la concordancia, ¿no? Entonces, tienes que leer la concordancia. Eh, ahí, ahí, ¿no? Esa es la concordancia. Entonces tienes que buscar una palabra que tenga una buena cantidad de versículos. Prohibido aquellas palabras que aparecen solo una vez en todo el Antiguo Testamento. Prohibido. Tiene que tener máximo, habíamos dicho mínimo, tendría que tener por lo menos 10 versículos. 10 versículos por lo menos tiene que tener tu palabra, de palabra, ¿no? Y tienes que hacerlo de acuerdo a los principios, ¿no? Que el anterior clase les había dicho. Y luego, después de leer eso, tú vas a identificar el uso. Y vamos a utilizar esos ejemplos, de esto, ¿no? Menos el contexto lingüístico es el más difícil. Puede ser un tipo de persona, general, específico, literal, activos o pasivos, ¿no? Pero si no encuentras en ninguna de esas categorías tu uso, entonces tú te la creas. Por ejemplo, yo me la he creado, ¿no? No es nada que ver ahí no hay nada que ver ahí de esas categorías, ¿no? Porque aquí no hay generales específicos, sino yo lo he hecho de acuerdo a su uso. Ahora, los usos no depende de la traducción, ojo con eso. No depende de la traducción, ¿no? No depende de la traducción, ¿ya? Eso es. Y ahí nos hemos quedado la anterior clase. Y luego tienes que hacer las versiones. Aquí voy a utilizar la de Jacqueline, del estudio de Jacqueline, porque de ustedes es un pasaje específico, ¿no ven? Entonces, a ver, vamos a ver cómo explico. Vamos a ir con de la pastora Flor. Por ejemplo, la pastora Flor ha escogido Salmos 23, ¿no ven? Entonces, digamos que ha escogido pastor, la palabra pastor, entonces tiene que buscar las versiones en qué versículos hablan de pastor en el capítulo, ¿no? Y hacer una concatenación de versiones, ¿no? De versiones, ¿no? En la Septuaginta, cómo traduce pastor, cómo traduce pastor. La Biblia de las Américas, cómo traduce pastor, pastor, ¿no? En todo el capítulo, ¿no? La misma palabra, ¿no? La misma palabra. Ahora, digamos, de algunos, creo que es Malaquías, ¿no? Entonces van a tener que hacer de todo Malaquías. Las palabras que se utilizan, la misma palabra en hebreo que se traduce, ¿no? Cómo se está traduciendo las versiones en esa palabra, ¿no? Todo Malaquías, aquellos que tienen pocos capítulos, como Malaquías es pocos capítulos, entonces tienes que... Ahora, si digamos no
hay, no hay 2 versículos y 3 versículos, solo hay un versículo, entonces solo de ese versículo haces, ¿no? Eso te va a dar la concordancia, ¿no? Te va a decir que dónde aparece, ¿no? En Malaquías, entonces tú vas a buscar las diferentes versiones y vas a subrayar aquellas palabras y cómo son traducidas, ¿no? Y finalmente tienes que buscar otros diccionarios que hablen sobre sobre esa misma palabra, pero en hebreo, que dicen el significado, ¿no? Otros diccionarios. El que sí o sí quiero ver es el de Choque. Pero no tienes que hacer copy-paste, por si acaso. No tienes que hacer copy-paste, ¿no? Tienes que leer y explicar lo que dice Choque, ¿no? Entonces tienes ejemplos de Jacqueline, que lo ha hecho bien. Jacqueline lo ha hecho bien, ¿no? Me gusta el trabajo. O también puedes leer el mío, ¿ya? Y también ahí está el del ropero, que está en la plataforma igual. Pero tienes que buscar la palabra que coincida, ¿no? No otra palabra. Puedes buscar otro diccionario exegético, pero me mandas una foto de ese diccionario. Puedo utilizar este diccionario, pastor, en otras fuentes y eso, nada más, ¿no? Yo he utilizado igual el Shokel, pero lo he explicado en mis propias palabras, ¿no? Prohibido copy-paste. Prohibido copy-paste. Tienes que explicarlo. Tienes que entenderlo y hacerlo en tus palabras, ¿ya? Prohibido copy-paste, hacer las otras cosas. Si haces copy-paste, menos puntaje. Menos puntaje. Tienes que hacerlo en tus palabras, cómo estás entendiendo lo que dice el diccionario, ¿no? Y luego, después de eso, yo tengo aquí la Septuaginta. Esto es más complicado, ¿no? Hacer la Septuaginta más es re complicado, así que eso no creo que lo haga. Pero si alguien se anima, pero si tiene ¿cómo se llama? Si tiene no creo. Pero si tienen el diccionario, bueno, pues ahí lo encuentran, ¿no? Esto está más complicado. Pero no es necesario que esté esto de la Septuaginta. Que esté 2 diccionarios suficientes, ¿no? Como la de Jacqueline, el de Shokel sí o sí quiero ver y puede ser otro diccionario, ¿no? El que sí quiero ver sí o sí es el de Shokel, porque ese es un diccionario referente, ¿no? Y luego la conclusión, ¿no? La conclusión. A ver, vamos a irnos al de Jacqueline. ¿Cómo va a concluir? Recuerden que el de Jacqueline es de un pasaje específico, ¿no ven? Es de Génesis 2, 2, Génesis 2, 2:21, ¿no? Génesis 2:21. Entonces, a ver, vamos a ver cómo concluye, ¿no? El mío no, porque no tiene un pasaje específico, ¿no? Pero es un resumen de manera general, ¿no? Y luego cómo aparece en Génesis. Esa es la idea. Entonces, la conclusión tienen que hacerlo de manera general de la palabra, o sea, todos los usos de escribir de la palabra general, y luego tienes que especificar en tu pasaje. Esa es la conclusión. En todo caso, la conclusión es de forma deductiva, no inductiva, deductiva, o sea, de lo general a lo particular tienes que ir en la conclusión. La palabra Selah tiene varios usos en el Antiguo Testamento, tales como parte de un cuerpo físico. La costilla del hombre, también la palabra Selah, es parte de una estructura material, por ejemplo, del templo, del tabernáculo y tablas. También es parte de la naturaleza como la de un monte. Está explicando lo general, ¿no? Ahora lo específico. Sin embargo, el uso en Génesis 2, 21 y 22 se refiere a la costilla del hombre como parte del cuerpo físico, que tiene las ideas de que indica parte de su existencia y sin ella no puede existir. Pero también se puede notar que la palabra indica complemento, algo hecho o natural, que sin esa parte deja de tener la existencia real. ¿Ven? ¿Ven la profundidad de estudiar la palabra costilla en el Génesis? ¿No? Los demás usos me dicen que sin, es una parte de una cosa entera y que sin esa parte deja de existir ese entero, deja de tener su existencia. En este caso se aplica al hombre que sin esa costilla el hombre deja de ser
deja de tener integridad completa, ¿no? Como ser humano, ¿no? Entonces, si está esa costilla, entonces se me considera una persona completa, ¿no? ¿Ven la profundidad de hacer un estudio de palabra? El de integridad, eso no tiene, el ejemplo mío, no tiene un pasaje, les había dicho, ¿no? Pero a ver, veamos cómo concluyo eso de la integridad en el mío. A ver, vamos a ver eso más. ¿Cómo concluyo la integridad? ¿No? A ver, rapidito, hermanos, eso es la integridad. La palabra ton tiene su origen en ser completo, completar o ser perfecto, ser sin defecto, ser sano, ser íntegro. Los sinónimos de la palabra integridad son honradez, totalidad, toda inocencia, virginidad, pureza, verdad. El campo semántico de la palabra de integridad son 5. La integridad está relacionada a la inocencia, es decir, a la actuación sin mala intención. Estoy diciendo mis usos, por si acaso. Estoy describiendo mis usos, ¿no? Relacionada a la conducción íntegra en la vida integral. Esto es sacado de mis usos, por si acaso. 3, relacionada a la plenitud de la vida física o estado social. Y 4, relacionada a la obediencia y función de la palabra de Dios. Y 5, relacionada a la salvación externa. Todos son, este es mi trabajo, ¿no? Ahora, Dios exige a su pueblo la integridad espiritual, moral y social según su palabra. Cualquier descarrío o apartarse de la palabra, el justo no está completo, sino que le falta algo para tener integridad. El desvío de la plenitud acarrea ciertas consecuencias a nivel personal, familiar y el alma misma, porque solo los que son íntegros tienen misericordia, justicia y salvación eterna. La integridad te permite vivir confiadamente aquí en la tierra, es decir, te permite disfrutar la vida en plenitud. Asimismo, te permite vivir eternamente con Dios. Por lo tanto, la integridad está relacionada a la santificación. En otras palabras, está relacionada al proceso de tu vida cristiana hasta llegar a ser perfecto y completo según la imagen de Cristo. Esa es la conclusión, ¿verdad? Entonces, la conclusión, quiero ver su estudio profundo de esa palabra. Quiero ver ese toque que sí has hecho el estudio de palabra conscientemente y lo has estudiado de manera inductiva y has concluido de manera deductiva. Eso quiero ver. No hay eso, tu nota va a bajar así tremendo, ¿no? Por más que me hagas hecho alguna nota. Muy bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Y con eso estoy acabando esto del estudio de palabra. Dos consultas. La primera, ¿cuántas versiones de Biblia mínimo tenemos que utilizar? Y muy una segunda pregunta. A sí, esa sí. primera, después le hago la pregunta. Permíteme responder a eso antes de pasar y luego me vas a decir la otra pregunta. ¿Ya? A ver, ¿cuántas versiones? A ver, esta vamos a ver de la de Jacqueline. ¿Dónde está de Jacqueline? Del mío que he utilizado simplemente es una versión, la Reina Valera, ¿no? Pero como les había dicho, no tengo un pasaje específico, ¿no? Solo he hecho un término. A ver, la Septuaginta sí, la Biblia de las Américas sí, la Biblia de Jerusalén sí, la NBI sí, la Reina Valera 60, obviamente que sí. Y el último puede ser opcional. Puedes hacer la del estudio de la Estugartensia, puedes utilizar ese, o puedes usar el Kadosh, ¿no? Que son Biblias muy referentes. Pero la Biblia de las Américas sí, uno. La Septuaginta sí, obviamente. 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 primeros sí o sí tienen que estar. El sexto, la sexta versión puede ser opcional. Tú puedes escoger la Kadosh, puedes escoger la Biblia del Peregrino, puede ser eso, ¿no? Estas versiones, vuelvo a repetir. Por ejemplo, la pastora Flor ha escogido la palabra pastor, digamos, ¿no? Entonces tiene que hacer de la palabra pastor que aparece en el capítulo del Salmo 23. Aparece en el 1, aparece en el 2, aparece en el 3, aparece en el 4, y tiene que buscar cómo se traducen esas palabras en ese capítulo. ¿Por qué, digamos? Porque Salmos es un libro que es inmenso, ¿no? Si no, nunca va a acabar su trabajo. Pero el de Malaquías,
¿no? Bueno, aquí tengo la listita, pero el de Malaquías tiene que hacer de todo el libro que aparece esa misma palabra en todo el libro de Malaquías. Tiene que hacer eso. Después tengo igual de Salmos 14, solo de Salmos más, porque no va a ser de todo el libro, sino Juan va a ser un trabajo interminable. Y de Proverbios, si hay varios pasajes de Proverbios, va a tener que reducir, ¿no? Algunas. Pero si son pocas de las palabras de Proverbios, va a tener que ser de todo el libro de Proverbios. O sea, cómo se está traduciendo esa misma palabra en todo el libro de Proverbios. Pero eso va a depender mucho. Si hay bastante en Proverbios de esa misma palabra, entonces no creo más que reducir, ¿no? Por lo menos unos cuantos nomás, ¿no? Los más importantes tendrías que hacer, ¿no? Pero en este caso, Jacqueline ha hecho de Génesis, ¿no? Entonces ha hecho del capítulo nomás, ¿no? De Génesis capítulo 2 ha hecho, ¿no? Ha encontrado en el 21 y en el 22 la misma palabra, ¿no? En el 21 y el 22. El 21 y el 22. Son 50 capítulos de Génesis. Entonces hubiera sido un trabajo monumental, ¿no? Por eso yo le he dicho solamente del capítulo 2 a, ¿no? Por esa razón. Pero aquellos libros cortos sí tienen que hacerlo de todo el libro, ¿no? ¿No? Eso sí, espero que esté claro. Ahora sí, Marco, el otra pregunta. Rápido, Marquito. Porque de los pasajes que hemos elegido, tenemos que seleccionar un pasaje, no había una palabra de cualquiera. No versos, no Una palabra. versos, solo una palabra del pasaje que has escogido. Ok, y eso tiene que ir a revisión hacia su persona, ¿no ve? Le puedo decir, Sí, pastor, ¿está bien exactamente, esta palabra? Ah, ya. Pues, exactamente. Sí, yo tengo que aprobarla. ¿Alguien más, hermanos?